Todos, ¿cómo están? Me reportan por favor a alguien, como siempre, si me está escuchando sin problemas de audio, interferencia. Buenas noches, profe. Sí, todo bien, profe. Escucha bien. ¿Todo bien? Listo. Entonces, un segundo, por favor. Vamos a empezar con el llamado a lista y vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Jorge William Serna. Listo, Jorge William, gracias. Esperen, cambio de listado. Jefferson Duque. Profe, presente. Gracias, Jefferson. Juan Camilo Espinosa. Gracias, Juan Camilo. Daniel Gaviria. Daniel no ha llegado. Daniela Giraldo, ya llega tarde. Luisa Fernanda Mendoza. Eduard Montes. Yuli Parra. Gracias, Yuli. Juan Esteban Valencia. Presente, profe. Gracias, Juan Esteban. Y Laura Biesner. Laura tampoco ha llegado. Bueno, vamos esperando. Listo, niños. Entonces, preparados para el trabajo del día de hoy. ¿Cómo están con los estados financieros? Los escucho. No te escucho bien. Jorge William, ¿me hablas un poquito más fuerte, por favor? Profe, pues sí, acá tengo un estado de cuenta, un estado de resultado, acá lo tengo. Listo, ¿y el estado de situación financiera también? Sí, señor, tengo los dos. Bueno, tu grupo de trabajo es con... Es con Jefferson Duque y Juan Esteban. Listo. Valencia, creo. Ahí están los dos, entonces ya tienen listo para iniciar el trabajo ustedes tres. ¿Quién más? Profe, nosotros también lo tenemos. Yuli, estado de situación financiera y estado de resultados comparativos, ¿sí? Señor, ¿Con quién eres tú? con Juan Camilo y Luisa, profe. Listo. Me está faltando Laura, Daniela y Daniel. Ellos tres van a trabajar juntos también, ¿cierto? Si no estoy mal, sí. Perfecto, bueno, pero no ha llegado ninguno de los tres. Ya dependerá de ellos ponerse al día posteriormente. Bueno, niños, entonces, por favor, supongo que cada uno tiene una copia de los estados financieros con los que vamos a trabajar, entonces por favor vamos a estar muy atentos al video resumen. El video resumen es el que nos va a dar como el primer análisis que debemos hacer a los estados financieros. Se van a hablar de razones y todo lo demás, pero bueno, no vamos a entrar en detalle todavía. Lo importante ahora es que veamos el análisis general de los estados financieros, ¿ok? Para ello, pues entonces tengo los dos videos para la clase de hoy. Ya les comparto pantalla, un segundo por favor. Profe, qué pena, una cosita, es que la verdad yo tengo el estado de resultado, pero Jefferson y Juan no lo tienen todavía. Pues no sé, me atrevo a decir por acá, a ver si lo puedo enviar por el WhatsApp para que ellos lo puedan descargar. No sé, Sí. no sé qué dice.
No hay problema, si quieres se los envías al WhatsApp del grupo o se los envías al WhatsApp personal, no hay problema. Igual para eso es el WhatsApp del grupo, para que podamos ir teniendo contacto. Alex, tu muchacho, entonces los voy a enviar para ahí para que lo puedan revisarse. Jefferson y Juan Esteban, ¿claros? Sí, claro, claro. ¿Sí? Listo. Entonces ahí ustedes los descargan y mientras tanto vamos a ir dando inicio al video. En esta lección vamos a hablar ¿Me están viendo ahí? Sí, ahí se ve, profe. Listo. En esta lección vamos a hablar acerca de los estados financieros. Cualquier empresa reúne diferentes tipos de informaciones financieras, sea de sus ventas, de sus costos, de las deudas que tiene, de la cantidad de efectivo que posee, y genera diferentes tipos de informes. Algunos de estos informes decimos que son estados financieros. Hay algunos que son particularmente importantes y entonces son los que vamos a analizar más en este curso. La información contenida en los estados financieros es de interés para muchos tipos de diferentes partícipes en la empresa, tanto a nivel interno como externo. Por ejemplo, uno de ellos es el gobierno. El gobierno está interesado en saber cuánto gana una empresa, cuánto tiene de utilidad, por ejemplo, por cuestiones tributarias. Dependiendo del tipo de empresa y del sector económico en el que esté, podría ser que el gobierno tenga interés en la información financiera, por ejemplo, para fijar precios o fijar tarifas o algún otro tipo de regulación. Pero los acreedores también están muy interesados en la información contenida en los estados financieros. Cuando un banco va a prestarle una cantidad de dinero a una empresa, necesita saber de alguna manera qué tan riesgosa es esta decisión y requiere entonces conocer la información financiera y económica de la organización a la cual le está prestando el dinero. Igual los propietarios, llamémoslos socios o accionistas, están interesados en la información financiera, dado que han invertido su capital en una empresa y necesitan saber qué ha ocurrido con estos recursos que han invertido en la empresa y que le han facilitado a una empresa para que elabore un producto, para que venda y para que obtenga unas determinadas ganancias y luego se les retribuye en forma de dividendos. Y también la gerencia. La gerencia necesita tomar decisiones a diario y necesita entonces saber cómo evolucionan las ventas, los costos, el endeudamiento, el efectivo, entre mucha otra información importantísima para poder tomar buenas decisiones y poder entonces generar los resultados que los propietarios necesitan, poder pagar las deudas a los acreedores e igualmente hacer frente a las obligaciones con el gobierno, como son el pago de los tributos. Entonces, supongamos que Paremos aquí un momentico. Entonces, identifiquemos qué son los estados financieros. Los estados financieros, como lo vimos en la clase de contabilidad, son el fin mismo de la contabilidad. Es decir, es el resumen consolidado de todos los hechos económicos que se presentaron dentro de la empresa o dentro de la organización. En ese orden de ideas, podemos decir que la información que se presenta de la parte contable se saca a través de estados financieros, pero no es sacarla o desagregarla como yo quiera. Para esto hay unas normas que ustedes ya debieron haber visto en contabilidad 1 y 2 y ya deben conocer qué es el estado de situación financiera y qué es el estado de resultados. Listo. En ese mismo orden de ideas nos dicen que los estados financieros van dirigidos a unos grupos de interés de la información financiera. ¿Quiénes son esos grupos de interés? El gobierno. ¿Por qué? Por las entidades de control, a través de la DIAN para verificar cargas impositivas, para verificar tributos, los acreedores, o sea, las personas que me van a prestar dinero, un proveedor que me va a vender a crédito, un banco que me va a prestar dinero en una obligación financiera,
etc. Los propietarios de la empresa, porque ahí está contenida la información financiera de cómo se está comportando la empresa, de cuál es la situación financiera y de cuál es el resultado de la empresa y de qué utilidades o pérdidas tienen y de cómo se está comportando su inversión dentro de la misma empresa, es decir, de cómo se está comportando su capital. Y la gerencia o la administración, porque son los encargados de tomar decisiones a través de conocer la información contable y financiera de la empresa. ¿Es claro hasta ahí qué son los estados financieros y a quiénes les interesan? No hay preguntas. No tenía. ¿Listo? El pago de los tributos. Entonces, supongamos que tenemos aquí un empresario. Este empresario ha pedido a un banco un préstamo para crear una empresa. También ha conseguido unos socios y estos socios le han facilitado un capital, de manera que entonces él, con estos recursos que ha obtenido, ha creado una empresa, ha comprado maquinarias, ha alquilado un local, ha comprado también materias primas y entonces ha empezado a producir, supongamos, muebles. Entonces ha contratado trabajadores, ha contratado operarios, supervisores, gerentes, vendedores, contadores, etc. Y entonces incurren una serie de diferentes costos y gastos. Tiene que pagar las materias primas, tiene que pagar los salarios a los trabajadores, tiene que pagar los alquileres, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar las cargas sociales, las instituciones de gobierno, tiene que, en fin, hacer una serie de diferentes tipos de pagos que representan en general diferentes tipos de costos y gastos. Ahora, produce los muebles y estos muebles que producen los vende. Algunos de ellos los vende de contado y otros los vende a crédito. Por ejemplo, algunos clientes pagan contado. Perdón que alguien habló por el chat. Juan Camilo, gracias por la pregunta. Sí, señor, sí estoy grabando. Gracias por recordarlo. Bueno, Tarjeta de crédito o bien les ofrece algún tipo de crédito a los clientes. Estas ventas entonces le generan ingresos que les restamos estos costos y gastos y entonces aquí obtiene utilidades. Estas utilidades, estas ganancias que obtiene, entonces le van a permitir poder pagar a los socios algunos dividendos, retribuirles por la inversión que han realizado y les va a permitir entonces obtener recursos para seguir invirtiendo en su negocio, reinvertir estas utilidades y por lo tanto seguir capitalizando la empresa. Todo este ciclo de operaciones que realiza esta empresa y que en realidad realiza cualquier otra queda reflejado en las transacciones contables en las cuales dan origen a los estados financieros. Entonces vamos a ver algunos de estos estados financieros. Las transacciones relacionadas con los ingresos, las ventas, los costos, los gastos y la obtención de unas utilidades van a quedar reflejadas en un balance, en un estado que llamamos el estado de resultados. Nosotros ya conocemos el estado de resultados, ¿cierto? Lo hemos visto mucho en contabilidad 1 y 2, inclusive en costos. El estado de resultados es el que a mí me presenta cuál fue, como su nombre lo dice, el resultado, bien sea la utilidad o la pérdida de la empresa en un periodo de tiempo que llamamos periodo contable. Puedo tener un estado de resultados de un mes que me muestre cuál fue el resultado, utilidad o pérdida de la empresa, o de un semestre, o de un año, etc. Los que ustedes tienen, pues con toda seguridad, son estados financieros anuales. Les va a decir el estado de resultados y la idea es que todos lo tengan y se lo hayan compartido. Les va a decir, empresa tal, estado de resultados del periodo tal, del 1 de enero al 31 de diciembre o del 1 de enero al 31 de enero, etcétera, no importa, pero les va a identificar el periodo contable en el que se dieron esas operaciones. Ahí lo pueden ir mirando también, que es la idea de que lo vayamos haciendo con los estados financieros que ustedes deben tener para la clase de hoy. El estado de resultados, también llamado estado de pérdidas y ganancias, nos dice la situación económica de una empresa. Nos dice entonces cuáles son sus resultados operativos. Si está obteniendo ganancias, si está obteniendo pérdidas. Y este estado se elabora para un periodo determinado. Este estado nos va a decir cuánto es lo que logró vender de una determinada fecha hasta otra determinada fecha.
o bien, igual con sus costos, cuántos fueron los costos, los gastos en que incurrió en un determinado periodo. Veamos aquí un ejemplo. El estado de resultados nos dice entonces las ventas. Supongamos que tenemos una empresa que realiza ventas de algún tipo de producto o servicio para un determinado periodo, supongamos por $7,000. Hay un costo de ventas, o sea, la producción de este servicio, la producción de este producto tiene unos costos en materias primas, en mano de obra, hay unos costos indirectos, y entonces se genera ahí un costo de ventas, hay unos costos de los inventarios. Entonces tenemos un costo, supongamos que es de $2,000. Y entonces hasta aquí la empresa está obteniendo una utilidad bruta. O sea, a las ventas le restamos este costo de ventas y esto nos está dando una utilidad bruta de $5,000. A esto tenemos que restar los gastos operativos. La empresa incluye una serie de gastos administrativos, gastos de ventas, entre otros tipos de gastos, dado que va a tener personal operativo, personal administrativo, por ejemplo, va a tener vendedores, va a tener secretarias, gerentes. Cada una de estas personas necesita una oficina. Perdón, ¿que entró alguien? Espacio físico, consumen papelería, en fin, energía eléctrica, entre otra serie de diferentes gastos. ¿No? Entonces, recordemos lo que nos dijo el video anteriormente. El estado de resultados nos va a presentar la utilidad o resultado de la empresa. Pero tenemos que identificar los tipos de utilidades que se van a ir dando. Porque si ustedes en los equipos que están formados cogen sus estados de resultados, van a ver que la información que nos dio el video la tenemos ahí incluida. Nos va a decir el nombre de la empresa, nos va a decir el periodo en el que se dieron las ventas o los ingresos de la empresa, es decir, en la parte superior me va a decir estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 y me va a empezar a desagregar esta información. Ventas menos costo de ventas. Las ventas pues no es otra cosa que los ingresos y los costos es lo que va asociado a los productos o servicios por los cuales se obtuvieron los ingresos. Ahí yo ya puedo identificar mi primera utilidad, que es la utilidad bruta. Esa es la primera utilidad que yo debo tener en cuenta al momento de empezar mi análisis financiero. Es decir, si yo tomo mis ingresos y le resto solamente mis costos, es decir, le resto solo lo que me valió el producto, el bien o servicio que yo comercializo, me va a dar una utilidad bruta. Esa utilidad bruta tiene que ser suficiente para cubrir los gastos de la empresa, porque aquí no los he descontado, aquí solo he descontado los costos. Entonces esos $5,000 me tienen que dar para cubrir los gastos de la empresa, para pagar impuestos y adicional a eso para generar una utilidad que yo le entregue a los accionistas de la empresa. Voy claro hasta ahí, no hay preguntas, estamos todos bien con el análisis. No hay. Ok. Vamos a suponer que estos gastos operativos son otros $2,000. Y entonces la empresa está obteniendo una utilidad operativa, o sea, la utilidad bruta menos los gastos operativos, que en este caso es de $3,000. Esta es una utilidad antes de descontar los intereses, los gastos financieros y antes de descontar los impuestos. Por eso también podemos llamar la utilidad antes de intereses e impuestos. Ahora vamos a restar los gastos financieros, básicamente los gastos por intereses de la... Entonces, si ustedes cogen esa utilidad bruta y le restan los gastos operacionales, recordemos que los gastos operacionales son la cuenta 51 y 52, 51 operacionales de administración y 52 operacionales de venta. A esa utilidad bruta le restan los gastos operacionales, les va a dar una utilidad operacional. Esa utilidad operacional tiene que darles para cubrir los gastos no operacionales, para cubrir los impuestos y generar una utilidad suficiente para los accionistas o socios de la empresa. Las deudas que la empresa posee, y entonces vamos a suponer que estos gastos son de $500. Entonces en este momento la empresa posee una utilidad antes de impuestos, o sea, la utilidad operativa menos los gastos financieros es de $2,500. Y vamos entonces ahora a restar los impuestos, el impuesto sobre las utilidades o impuesto sobre la renta. Supongamos que es de $750, por lo tanto la empresa obtiene una utilidad neta, que es la utilidad antes de impuestos menos los impuestos, que es por $1,750.
Con esta utilidad neta, la empresa puede distribuir dividendos entre sus socios o puede continuar financiando la actividad de su empresa o puede tomar una parte para una cosa y otra para la otra. De manera que aquí va a tener $1,750 disponibles para cualquiera de estos dos fines. Tomo mi utilidad antes de impuestos y a esa utilidad, ¿qué hago? Le resto la carga impositiva. Recordemos que en Colombia el impuesto de renta para el 2019 fue el 33%, para el 2020 está en el 32% y para el 2021 será el 31%. En ese mismo orden de ideas, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que tener total claridad de para qué son esos valores. Es decir, mi utilidad antes de impuestos es lo que yo me hubiera ganado si no tuviera que pagar impuestos. Pero cuando yo le descuento la carga impositiva me va a dar una utilidad neta. Esa utilidad neta es la que yo ya le puedo decir a los socios: señores socios, la empresa les dio este periodo contable de utilidad, $1,750, ¿qué quieren hacer con ellos? Ustedes son los dueños de la empresa y eso es lo de ustedes. Ustedes deciden. Y los socios o dueños de la empresa pues ya le dirán: listo, entonces vamos a repartirlos entre nosotros, me los voy a llevar. O le dirán: no, déjelos ahí en la empresa, no me los pague todavía y déjelos ahí para que la empresa pueda seguir teniendo ese capital para operar. Esos 1,750 ya son de los socios y en algún momento ellos se los querrán llevar. Pero puede ser necesario, es como decir, yo le debo a Jefferson, le debo $1,750. Y Jefferson me puede decir: sí, listo, profe, los necesito ya, páguemelos ya. O me puede decir: no, son míos, pero quédese con ellos y sígalos trabajando. Le pueden servir para comprar más maquinaria o algo, usted ya sabe que me los debe, pero sígalos trabajando a ver si con eso me genera más utilidad. Eso es lo que hacen los socios con el capital que les queda ahí. Hasta ahí estoy siendo claro, ¿no hay dudas o preguntas que aplicar? ¿Para todos es claro o hay alguna pregunta? Sí, profe, es claro. ¿Listo? Ahora bien, dentro de todo el conjunto de actividades que habíamos mencionado, hay una serie de actividades que van a estar expresadas en el balance general. Y son las que están relacionadas, en este caso, con la adquisición de maquinaria, de equipo, de inventarios, con las deudas que posee con el banco, con el capital que los socios le han dado y con la parte de esas utilidades que se ha utilizado para seguir capitalizando la empresa. El balance general, también conocido como estado de situación, nos dice cuál es la situación financiera de la empresa. Nos dice cuál es la estructura del activo y la estructura del patrimonio que la empresa posee. Y se elabora a una fecha determinada. A diferencia del estado de resultados que se hacía para un periodo de una fecha hasta otra fecha, el balance general se elabora a una fecha determinada, lo acumulado desde que la empresa se creó hasta ese momento. Entonces recordemos que el balance o estado de situación financiera, que ya por NIF no se llama balance general sino estado de situación financiera, yo no lo presento a un periodo, por un periodo determinado. Si ustedes ahí en el equipo que están cogen su estado de situación financiera y lo van analizando, se van a encontrar que no les dice del periodo tal al periodo tal o del día tal al día tal, sino que les va a decir a 31 de diciembre de 2019, punto. Les va a mostrar cuál es la situación financiera de la empresa en un momento determinado, al último día, al final del periodo contable. Ese balance general o estado de situación financiera tiene esa particularidad, que lo que les está presentando es desde que la empresa se creó, es decir, cómo se ha movido la caja desde que la empresa se creó, o cómo han estado las cuentas por cobrar desde que la empresa se quedó, o cuál ha sido el inventario desde que la empresa se creó, y lo único que les presenta es ese saldo al final del periodo. Por eso es muy importante, señora. Una pregunta, por ejemplo, en el estado de resultados que nosotros tenemos al momento de determinar el periodo que se va a realizar, dice año terminado 31 de diciembre. Es lo mismo, está malo. Pero no te dice el periodo, no te dice de cuándo a cuándo es. O te dice por los años terminados en y te muestra dos periodos. Dice año terminado 31 de diciembre, nota 2011-2010. Ok, entonces ese es anual. Y él te está mostrando dos estados financieros. Tienes valores para los 2 años, ¿cierto? Para el 2010 y el 2011. Sí, profe.
Entonces son anuales. Ahí ya se identifica que son anuales. El primero va del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010 y el segundo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011. Ah, ok, profe, gracias. ¿Listo? El balance general refleja la ecuación contable, y esta es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿En qué consiste esto? Bueno, el activo es lo que tiene la empresa. Estamos hablando ahí de todos los bienes y derechos que la empresa posee. Estos bienes y derechos debemos indicar cómo se han financiado. El pasivo y el patrimonio nos dicen cómo se han financiado, y básicamente se financian a través de deudas o bien el aporte de capital realizado por los socios o las utilidades que se han retenido, que se han reinvertido en la empresa. Entonces, ¿cuál es la ecuación contable? La ecuación contable, que ustedes se la deben saber de memoria, es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Es decir, todo el activo que tiene la empresa, todos los bienes que tiene la empresa, se financiaron, bien sea con pasivos o bien sea con patrimonio. Es decir, se financiaron bien sea con deudas de terceros, de otras personas, o bien sea con la parte de la empresa o con el dinero de la empresa que los socios o accionistas pusieron. Ahí está la diferencia entre deuda y capital o equity, ¿sí? Que la deuda son los pasivos de otras personas que nada tienen que ver con la empresa, mientras que el capital es lo que los socios aportaron. Entonces observemos un ejemplo. Una empresa que posee algunos activos, o sea, que posee diferentes bienes y derechos. Algunos de estos activos los llamamos activos circulantes, que son los activos de mayor liquidez. Por ejemplo, caja y bancos. Se refiere al efectivo que la empresa tiene en su poder en un determinado momento, en sus cuentas bancarias o en su caja misma, en fin. Supongamos que la empresa en este momento tiene $1,000 en caja y bancos, o sea, efectivo por $1,000. Las cuentas por cobrar también son un activo, en el sentido de que significa el derecho de cobrar a aquellos clientes a los cuales les ha vendido a crédito. Supongamos que tiene cuentas por cobrar por $2,000. Además, los inventarios, bien sean inventarios de mercaderías o inventarios de materias primas, inventarios de diferentes tipos, estos inventarios entonces también constituyen un bien que la empresa posee, digamos por $5,000. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Me ayudan porfa con el micrófono? Gracias. El activo circulante de esta empresa, o sea, sus activos de mayor liquidez, tienen un valor de $8,000. Sus activos fijos, o sea, todo lo que se refiere a maquinaria, instalaciones, vehículos, equipamiento, edificios, terrenos, entre muchos otros activos, vamos a suponer que los activos fijos netos, o sea que el valor de estos activos, habiéndoles deducido la depreciación acumulada, es por $12,000. Por lo tanto, esta empresa tiene un total de $20,000 en activos. Esto es lo que valen entonces todos los bienes y derechos que esta empresa posee a la fecha en la que se elaboró este balance. Del lado derecho vamos a tener nosotros aquí todo el pasivo y el patrimonio de esta empresa. El pasivo y el patrimonio se refieren a las fuentes de financiamiento, o sea, de dónde se originaron los recursos para adquirir estos activos. Y entonces tenemos primero los pasivos. Los pasivos se refieren a todas las obligaciones o las deudas que la empresa posee. Hay algunas de estas deudas que son a corto plazo, o sea, que son deudas que deben ser pagadas en plazos normalmente menores de un año. Por ejemplo, las cuentas por pagar a los proveedores por la compra de los inventarios, digamos, de mercaderías, deben pagarse entonces a plazos menores a un año. Supongamos que una empresa posee $1,000 en pasivos circulantes. Pueden haber una gran cantidad de diferentes pasivos circulantes. En este caso, estamos dando un ejemplo simplificado. Vamos a suponer que solo existe este. Los pasivos a largo plazo, o sea, deudas con plazos mayores a un año, sean de diferente tipo, bancos por ejemplo, estas deudas vamos a suponer que tienen un valor de $9,000. Por lo
lo tanto, esta empresa posee pasivos, o sea, deudas por un total de $11,000. El patrimonio, o sea, el capital contable de la empresa, está constituido principalmente por el capital social, o sea, el aporte de los socios a la empresa, que vamos a suponer que en este caso es de $8,000. Aquí sumamos las utilidades retenidas, o sea, las ganancias que la empresa no ha repartido en dividendos y que ha conservado para reinvertir en el negocio, que vamos a suponer que son por un total de $1,000. O sea que la empresa tiene un patrimonio total de $9,000. Y aquí observamos nosotros cómo el total del pasivo y el patrimonio es de $20,000. Vemos cómo, sumando el total del pasivo más el total del patrimonio, nos está dando estos $20,000 que equivalen al total del activo. Estos dos siempre deben ser exactamente iguales, independientemente de qué tan buena o qué tan mala sea la situación financiera de la empresa. Entonces miremos mi estado de situación financiera. Se divide en dos columnas. En la primera vamos a encontrar el activo al lado izquierdo y al lado derecho el pasivo más el patrimonio. Siempre son iguales, ¿por qué? Porque todo lo que está en este lado, en mi lado izquierdo, fue financiado con todo lo que está en mi lado derecho. Por eso siempre me debe dar sumas iguales. ¿Y qué tengo que identificar yo? Que el activo yo lo puedo dividir ya en dos partes. Una en activo corriente o circulante y dos en activo no corriente. ¿Qué es el activo corriente? El activo corriente es el dinero o todo lo que yo tengo para convertir en dinero. El dinero como tal, las cuentas por cobrar porque son deudas que en algún momento a mí me van a pagar y que yo voy a convertir en dinero. El inventario porque son las mercancías que yo tengo para vender y cambiar por dinero. Mientras que hay otro tipo de activo que es el activo no corriente. Y ese activo no corriente son activos que yo no tengo para volver dinero. El activo fijo, por ejemplo, los edificios, los locales, las camionetas para transportar las mercancías, yo no las tengo para venderlas. Si hay que venderlas, pues obviamente en algún momento se venderán, pero el objeto de esos activos no es venderlos, sino que produzcan una labor determinada o un objetivo determinado o una función determinada dentro de la empresa y se clasifican en activos no corrientes. Y los pasivos yo también los puedo clasificar en corrientes o circulantes, que es los que tengo que pagar en menos de un año, no corrientes los que tengo que pagar a más de un año. ¿Y qué compone el patrimonio? El patrimonio lo compone el capital social, es decir, lo que los socios pusieron para crear la empresa o para formar parte de la empresa. Las reservas, aunque aquí no están incluidas en el video, pero sí son las reservas, que es la parte de la utilidad que yo debo dejar quieta dentro del patrimonio y que no la reparto con los socios. Y las utilidades retenidas o las utilidades acumuladas, que es la parte de las utilidades que los socios no han querido retirar, que siguen estando dentro de la empresa. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que haya más dinero para que se pueda reinvertir, etc. Pero igual es de ellos y forma parte del patrimonio. Independientemente de qué tan buena o qué tan mala sea la situación financiera de la empresa. El balance general entonces nos muestra los activos totales. Aquí tenemos entonces los activos fijos, que a veces les llamamos también el inmovilizado. Este término lo vamos a usar bastante en algunas lecciones siguientes. El inmovilizado, existe el inmovilizado material, o sea, terrenos, edificios, maquinaria, instalaciones, mobiliario, vehículos, entre muchos otros activos materiales. Pero también tenemos un inmovilizado inmaterial, las aplicaciones informáticas, derechos de traspaso, concesiones administrativas, entre otra serie de activos que no son bienes materiales, y entonces hablamos de un inmovilizado inmaterial. Tenemos también el inmovilizado financiero, la participación que la empresa puede tener en otras empresas, o sea, comprando acciones de otras empresas, valores en renta fija, créditos que ha concedido, o sea, préstamos que ha realizado a largo plazo. Y también tenemos gastos amortizables, que se refiere a gastos de constitución o gastos de ampliación de capital, entre otros. Todos estos constituyen entonces el activo fijo o el inmovilizado que la empresa posee. Tenemos por otro lado el activo circulante. El activo circulante, aquí tenemos el disponible, o sea, lo que son depósitos a la vista, bancos, efectivo que poseen en caja. Son básicamente recursos líquidos, dinero prácticamente en efectivo que la empresa posee. También tenemos el realizable. El realizable se refiere a derechos de cobro a corto plazo, o sea, cuentas por cobrar a clientes,
También pagos anticipados son inversiones temporales, son inversiones en activos financieros, pero de corto plazo. Y tenemos también las existencias, o sea, los inventarios de mercaderías, de materia prima, de productos terminados, de producto en proceso, entre otros tipos de inventarios que se pueden tener. Esto es por el lado de los activos, pero si vamos al lado de los pasivos, el pasivo total le podemos llamar también exigible. Existe el exigible a largo plazo, o sea, deudas con plazos mayores a un año, y tenemos también el exigible a corto plazo, que se referiría entonces al pasivo circulante, o sea, las deudas en plazos menores a un año. Luego tenemos el capital contable, que le llamamos también no exigible, y que se refiere entonces al capital social, el aporte que han realizado los socios y las utilidades que han sido reinvertidas en el negocio. Entonces a esto les podemos llamar recursos permanentes propios. Son aportaciones de socios o utilidades no distribuidas. Muchas gracias. En esta lección vamos a hablar acerca de lo... ¿Dudas o preguntas de este video para el análisis? ¿Estamos claros? Bueno, entonces, Daniel, ¿cómo vas? Listo. Espérenme, yo verifico quiénes llegaron ya. Profe, Señor. no, pues, o sea, la verdad hay muchos conceptos, ¿cierto? Algunos uno, pues yo los conozco, y me imagino que los compañeros también. Hay otros que de verdad uno pues los ha olvidado y todo, pero sí, de pronto con el transcurso de las clases volveremos a verlos y volveremos a ir recordando todo esto, ¿no? Claro, Jorge William. Y si igual tienes alguna pregunta o algo durante el desarrollo del video, pues de una pregunta, para que no te vaya a quedar el vacío ahí, ¿me hago entender? Si hay algún término que no recuerdas o que no conoces, obviamente lo puedes preguntar en su momento para que no te quede el vacío. Ah, correcto, sí, no, porque, o sea, la verdad, no, pues uno lo escucha y más o menos recuerde todo eso, porque él va hilando una idea con otra y no va esperando las dudas. Pero pues igual a una idea se le olvida, entonces que lo preguntará y muchas gracias. Pero igual, la idea es que lo que necesites, pues obviamente en el momento que así lo desees, preguntes, que aquí estamos todos. Bueno. Correcto, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, más preguntas, dudas o inquietudes, o como repaso, esto es contabilidad 1 que ustedes ya lo debieron haber visto, como repaso está claro. Bueno, entonces ahí ya conocimos a grosso modo lo que son los estados financieros, aunque hay más estados financieros, está el estado de cambios en el patrimonio, está el estado de flujo efectivo, pero para efectos del curso nosotros solamente vamos a trabajar con dos estados, que son el estado de situación financiera y el estado de resultados, y que son los que ustedes debieron haber traído para la clase de hoy. Bueno, continuando con esta temática, entonces vamos a ver ahora sí cómo se analizan estos estados financieros. ¿Para qué? Para que ustedes puedan empezar a hacer el análisis global o general de lo que ya tienen. Hola amigos, soy Alex Calderón y en este programa vamos a aprender un tema que para muchos posiblemente sea un dolor de cabeza, y es sobre los estados financieros empresariales. Sin embargo, si eres empresario o si eres un emprendedor que tiene planificado iniciar un proyecto empresarial, pues es un tema fundamental, pues a través de los estados financieros podemos medir la situación financiera de la empresa, así como el progreso que puede tener de un periodo a otro. Así que es un tema fundamental y espero que pueda ser bastante comprensible. Así que iniciamos. Pues bien, vamos a iniciar hablando un poco acerca de qué son los estados financieros. Pues son informes financieros que utilizan las empresas para dar a conocer pues su situación financiera.
así como los cambios que puedan haber de un periodo a otro, ya sea para bien o para mal. En pocas palabras podemos decir que a través de ellos podemos conocer pues la salud financiera de la empresa. ¿Para quiénes son importantes los estados financieros? Pues son muy útiles para empezar para el mismo propietario, para nuevos inversionistas, para entidades financieras, por ejemplo un banco, o para el gobierno mismo. Los estados financieros se encuentran regulados. Hola amigos, posiblemente sea un dolor de cabeza. Qué pena, me reinicié. Salud financiera de la empresa. ¿Para quiénes son importantes los estados financieros? Pues son muy útiles para empezar para el mismo propietario, para nuevos inversionistas, para entidades financieras, por ejemplo un banco, o para el gobierno mismo. Los estados financieros se encuentran regulados en Guatemala en el decreto 2170. No, bueno, se me olvidó aclarar que este video es de Centroamérica y se aplica con el Código de Comercio de Guatemala, pero el contenido es el mismo, no cambia por eso. Artículo 374, el cual establece que es obligación del comerciante llevar los estados financieros y menciona el balance general y el estado de resultados. Y nos dice que cuando va a iniciar una operación, un comerciante, o por lo menos una vez al año, el comerciante debe de mostrar su situación financiera a través del balance general y a través del estado de pérdidas y ganancias, y el cual debe estar firmado por el mismo comerciante y por el contador. Aplica exactamente igual en Colombia. No es el mismo Código de Comercio porque hoy es el de Guatemala, pero aplica la misma terminología. ¿A qué me refiero con eso? A que yo debo, o por lo menos el Código de Comercio colombiano me dice a mí que la contabilidad y que los estados financieros son responsabilidad del comerciante o del empresario de la empresa, y me dice que yo debo presentar estados financieros mínimo una vez al año, que es mi periodo contable. Es la misma normatividad. Y que los estados financieros deben estar firmados por un representante legal, por el representante legal de la empresa y por un contador público, y en Colombia, si es el caso, si la empresa está obligada a tener revisor fiscal, también por un revisor fiscal. Entonces, ¿para quiénes son útiles? Bueno, decíamos que eran útiles para todos aquellos que tienen relación con la empresa. Ahora, ¿para qué va a ser utilizado un estado financiero? Pues va a ser utilizado para la toma de decisiones. En primer lugar, para el propietario mismo. Pues a través de los estados financieros puede hacer una planificación, puede comparar resultados de un periodo a otro, puede analizar, por ejemplo, los gastos, los ingresos, algunas acciones que puede determinar a través de ello para poder mejorar pues, los resultados obtenidos en el último año. También puede ser útil para nuevos inversionistas o accionistas, los cuales pueden analizar la situación de una empresa, analizar su rentabilidad, analizar cuál es el nivel de riesgo para poder ofrecer su capital y que pueda tener pues, ciertos beneficios a mediano o a largo plazo. También puede ser útiles, por ejemplo, para las entidades financieras. Decíamos, por ejemplo, un banco, pues a través de los estados financieros puede determinar la capacidad de pago de las empresas, es decir, qué tan solventes son, qué tanto tienen liquidez para cumplir con sus obligaciones a corto plazo o mediano o largo. Entonces, a través de ellos pueden analizar cuál es el rendimiento que puede tener una empresa y qué tan viable puede ser poder ofrecerles un préstamo. Y también puede ser útil a nivel de gobierno para determinar el cálculo de los impuestos y ver cuál es la mejor manera de poder pues, determinarlo. Entonces, a través de ello, pues nosotros podríamos decir... Esto fue lo mismo que habíamos hablado ahorita, y es que los estados financieros a mí me van a servir para presentarle o para que las personas o grupos de interés de la empresa tengan conocimiento de la salud financiera de la empresa. Estos grupos de interés, ¿quién son? Pues son todas las personas que de una u otra forma tienen interés en conocer la información financiera de la empresa. Los clientes, los proveedores, el gobierno o el Estado para el recaudo de impuestos, los propietarios para saber cómo se está comportando la empresa, etc. Y estos grupos de interés los denominamos stakeholders, es decir, un stakeholder es una persona externa o también interna, puede ser, que de una u otra forma necesita la información financiera, es usuaria de la información financiera. ¿Para qué?
para analizarla y sacar conclusiones. Entonces, a través de ello, pues nosotros podríamos decir que vamos a hablar acerca de 3 estados financieros básicos. ¿Y cuáles son? Pues el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Pues vamos a iniciar con el balance general. ¿Alguno de ustedes dentro de los estados financieros consiguió estado de flujo de efectivo? Bueno, no, supongo entonces que solo tienen estado de situación financiera o balance general y estado de resultados. Igual con ellos son con los que vamos a trabajar. Dime. Sí. ¿Sí lo tienen? Listo, entonces igual les puede dar información adicional. Vale. Pues vamos a iniciar hablando acerca del balance general. Es un estado financiero que muestra la situación de la empresa en forma acumulada, es decir, de varios periodos. Es por eso que su encabezado nos dice balance general al 31 de diciembre del año X. Se le denomina pues balance, pues busca determinar un equilibrio entre 3 elementos, y son los activos, los pasivos y el capital, lo cual eso se conoce como ecuación pues contable. Entonces, nosotros podemos entender. Entonces aquí voy a parar un momentito. ¿Y yo qué es lo que quiero que recordemos? Que recordemos la ecuación contable, porque esto es clave para nosotros. ¿Qué es lo que es clave para nosotros al momento de recordar la ecuación contable? Nosotros tenemos que recordar siempre que todo lo que está dentro de la empresa, y ahí sí voy a ser muy insistente, que todo lo que está dentro de la empresa, es decir, todo lo que ya tienen los resultados. La verdad no, estoy como perdido. Yo tengo, por ejemplo, el balance de resultados de Postobón para el periodo 2017-2016. ¿Sí? Tomemos 2017. 2017, sí. Toma el total del activo. Dice que el activo total son 847.159.000. Listo. ¿Cuánto es el pasivo? Son 400 millones. 400.000 millones, y deben ser 400 y algo el patrimonio, ¿cierto? No, dice total patrimonio son 2 billones. No puede ser. Pero yo tengo aquí esto, de verdad, no entiendo. O sea, eso está separado con unas columnitas de activos, pasivos, y al final dice total patrimonio y total pasivos y patrimonio. Un segundo, yo los busco y los comparto. ¿Quieres que los mando, profe? Yo los tengo, tú me los mandaste, ¿te acuerdas? Ah, verdad, sí. Entonces voy a trabajar con los estados financieros de Postobón de Daniel. ¿Los están viendo ahí? Sí, señor. Ok. Entonces miramos cómo están los estados financieros al 31 de diciembre del 2017. Miremos el último año. Y me dice que el total del activo de Postobón al 31 de diciembre de 2017 era de 3.100, no creo, esto está en miles o en millones, era de 3 billones. Sí, todos están en millones, todos están en millones de pesos. Ok, era 3 billones. Era de 3 billones con B, de 3 billones 167.796. El total del pasivo era de 1.141, perdón, de 1.141.951 millones. Ah, la entonces que estaba mirando en el Y el patrimonio era de 2.025.000.845.000.
¿qué necesito yo saber? Entonces, si yo cojo mi calculadora, igual, esto pues es poquito, y a todos nos tiene que dar, pero igual lo voy a desglosar paso a paso. Si yo cojo mi calculadora, me voy a dar cuenta de ¿qué? Me voy a dar cuenta de que el total de los pasivos, que es de 401.371, más el total del patrimonio, que es de 2.025.845, me da, está todo lento, no me dio, 400, espérenme a ver, total pasivos son 1.141, 1.141.951 millones, y le sumo el total del patrimonio, que es de 2.025.845 millones. Me da un total de pasivo más patrimonio de 3.167.796. O sea que sí se cumple la ecuación contable. Obvio, en cada estado de situación financiera que ustedes tengan se debe cumplir la ecuación contable. Primer análisis. Ya sabemos que el total del activo, o sea, estos 3.167, están financiados con el pasivo más el patrimonio. Quiero que me digan qué porcentaje de estos 3.167 son los pasivos y qué porcentaje de estos 3.167 es el patrimonio. Obviamente, pues para el estado de cada uno de ustedes, ¿no? Una pregunta. Dime. Por ejemplo, en el archivo nosotros tenemos los estados de situación financiera de Terpel. Sí. Y resulta que el archivo, pues en el estado de situación financiera, dice el total de los pasivos y del patrimonio del accionista. ¿Y te dice el número de acciones? No. ¿No te dice cuántas acciones hay en circulación? No. Y no, No entiendo. me lo mandas porfa, Juli. Bueno, pues. Al WhatsApp. Voy a mirar el de Julia a ver qué pasa. Mientras tanto, ustedes vayan haciendo el ejercicio. Es que también es más el color que le meten a estos estados financieros. Bueno, aquí tienes el total de los activos, ¿sí, Julie? Sí, profe. Aquí tienes el total de los pasivos. Míralos. Sí. Y aquí tienes el total del patrimonio. Ah, entonces no, o sea, no tiene nada que ver el que dice total de los pasivos y patrimonio. Es De la, los suma, accionistas. es la suma de los dos. Es la suma del pasivo Ah, más bueno. el patrimonio. 3,061,756. Que mira que coincide con el total del activo. Ah, listo, profe. Sí. Gracias. ¿Listo? Me avisan cuando tengan los porcentajes, por favor. Profe, yo, a ver si lo hice bien. ¿Sí me escucha, profe? Sí, dímelo. Entonces tengo que el pasivo, perdón, el patrimonio es el 63,9%, que es más número, ¿sí? Pero para el programa es el 63,9% el patrimonio. Ok. Entonces, si por ende el pasivo es el 27,1%. Perfecto.
¿sí? Los dos, la sumatoria de los dos deben sumar el 100%. ¿Cuál es el primer Obviamente, análisis? pues el 63, como más 9, 5, un montón de demasiados números. Sí, claro, da con muchos decimales. Da con muchos decimales, pero pues no importa. Lo importante es que los dos se sumen el 100%. O sea que, ¿qué nos está diciendo Daniel? Daniel ya nos está haciendo su primer análisis y nos está diciendo que en el estado de situación financiera de él, de Postobón, el patrimonio, el total de los activos está financiado en un 63% con patrimonio, es decir, está financiado en un 63% por los dueños de la empresa y en un 27% está financiado por pasivos o por terceros. ¿Claros hasta ahí? Profe, una pregunta. Dime. Lo que pasa es que yo estoy en el grupo de Jefferson Duque y Jorge Wilmer. Sí, señor. El que nosotros tenemos, tanto el pasivo como el patrimonio de los dos finales están en negativo. Y el activo, Espérame. si no es tan negativo, el activo son como 7.000 millones de pesos, pero pasivo y patrimonio ambos están en negativo, entonces no entiendo, pues estamos como perdidos. No, yo también me perdí. Explícame de nuevo y más despacio, Juan Esteban. Nosotros tenemos acá, porque yo ya le explico bien, ¿verdad? Estamos mirando acá, estamos acá mirando el balance de prueba, ¿sí? Porque nosotros mandamos allá al grupo balance Ah, de prueba. no me trabajen con balance de prueba. Eso es netamente para contadores. Tú no tienes el balance general o el estado de situación financiera general. Tenemos, o sea, tenemos lo que mandamos al grupo, que es el balance de prueba y el estado de pruebas y ganancias. Ya lo reviso. Entonces ahí los saldos totales, digamos que no nos, o sea, no nos dan, pues estamos echando cabeza a ese reto, pero no. Ah, ok, es que tú tienes una cooperativa. No, es que eso es un balance de prueba. Eso no le sirve para absolutamente nada. Esto es información contable. No, eso es información contable. Listo, Juan Esteban. entonces lo vamos a cambiar, pero vamos a cambiar de Niños, empresa. un segundo por favor mientras sacan los valores. Listo, ya vuelvo. Qué bajadito. Listo, ya le hago y ya lo confirmo. Listo. Sí, total. Hágale que ya lo reviso, ¿no? Listo. Juan Esteban, entonces no te sirven porque lo que hicieron fue bajar unos auxiliares de contabilidad, pero la información todavía no está clasificada. Con esto se hacen los estados financieros, es cierto, y por eso da sumas iguales débitos y créditos, pero no te sirven, necesitas un estado ya finales, ¿ok? Listo, pero le puedo mandar unos y usted me dice si podemos trabajar sobre estos. Perfecto. Niños, entonces mientras me sacan los porcentajes y Juan Esteban me manda los estados financieros que tienen, vamos al break, que son 20 minuticos y volvemos a las 8. No se me salgan de la reunión, por favor. ¿Listo? Ocho en punto, continuamos, no se me salgan de la reunión, por favor. No continúe la grabación. No la continúe.
Bueno, pero entonces ya sabemos que es mejor tener financiada la empresa con patrimonio que con pasivo. Desgraciadamente esto no siempre se puede, no siempre se cumple. Yo necesito pasivos porque muchas veces no me es suficiente con lo que los socios le están aportando a la empresa y necesito pasivos. Y eso sí es claro. Y no es malo tener pasivos. Lo que yo tengo que hacer es mantener un balance justo. Podemos observar la misma situación. Caja tenemos 1000, inventario tenemos 5000, inmobiliario 3000. Ahora, decíamos que se puede financiar de dos maneras y en este caso podemos observar que los pasivos son 0 y el capital o patrimonio son 9000, lo cual significa que la empresa está iniciando con un 100% de financiamiento propio, es decir, que no hay dinero de terceros. Esta es una forma sana de iniciar una empresa, pues no hay obligaciones para pagar intereses a terceros. Y por último vemos una tercera situación donde la empresa de igual manera inicia con un total de activos de 9000 y vemos una situación combinada en la forma de financiar ese total de activos. Y vemos que hay préstamos a largo plazo por 5000 y hay un capital por 4000. Es decir, que es financiado a través de pasivos y a través de capital propio para hacer una suma de pasivo más capital de los mismos 9000 que se necesita para cubrir el total de activos. Entonces debemos de entender que cuando inicia el primer año de operación se generan acciones que afectan las cuentas tanto de activo o de pasivo o de capital, ya sea para bien o para mal. Es decir, también aparecen nuevas cuentas como las cuentas por cobrar, que eso inicia en el momento que se dan las ventas, o las cuentas por pagar también, que se puede dar cuando se compran con los proveedores al crédito. Entonces, también podemos analizar el balance general después de un año. Es decir, ¿cómo podría cambiar el balance general después de cierto periodo? Entonces vamos a analizar 3 casos de igual manera. Y vemos, en primer lugar, la situación 1, donde vemos un total de activos de 11.000. Iniciamos la empresa con 9.000 de activos y ahora tenemos, un año después, tenemos 11.000, de los cuales caja tenemos 1.500, inventario tenemos 4.000, mobiliario ahora tenemos 2.500 y las cuentas por cobrar tenemos 3.000, lo cual significa que en ese periodo hicimos ventas pues al crédito, lo cual eso nos da un derecho a cobrar como empresa. Y podemos ver también que ahora existen pasivos, una cuenta por pagar de 3.000 y préstamos a largo plazo de 7.000 y un capital pues de 1.000. Entonces eso nos da un total de 11.000 para los pasivos del capital. ¿Qué podemos ver entonces en esta primera situación? Podemos observar que las cuentas por comprar, en este caso, aparecen, decíamos, como una venta de crédito. También aparecen las cuentas por pagar, es decir, compramos mercadería al crédito y pues debemos eso a los proveedores. Y vemos que hay un capital de 1.000, lo cual significa que en ese periodo, en el estado de resultados, pues tuvimos una utilidad de 1.000. Entonces es una situación normal que se puede dar después del primer periodo. Ahora vamos a analizar una situación 2. En este caso podemos ver caja es 0, es decir, no hay efectivo al final de ese periodo. Inventario tenemos 4.000, mobiliario tenemos 2.500 y cuentas por cobrar tenemos 4.500 para un total de activos de 11.000. La diferencia con la situación anterior es que no tenemos efectivo, sino que todo lo tenemos en cuentas por cobrar. Y vemos también pasivos. Vemos, por ejemplo, en las cuentas por pagar por 4.000 y vemos préstamos a largo plazo por 7.000 y vemos un capital de 0.
para hacer una suma entonces de pasivo más capital de 11.000. Entonces, en este caso, podemos observar que el capital es 0, lo cual significa que en el periodo no ganamos ni perdimos. Y solo vemos pues unos movimientos en cuentas de activo y en cuentas de pasivo. Esta situación no es la deseable, pero tampoco es una situación totalmente negativa, como es el caso del escenario 3. Podemos ver un escenario 3 donde caja es 100, inventario tenemos 2.000, mobiliario tenemos 2.500 y cuentas por cobrar tenemos 3.000, para hacer una suma total de 7.600. Ese total de activo, pues, ¿cómo está financiado? Podemos ver que tenemos unas cuentas por pagar de 3.000, préstamos a largo plazo de 7.000, y eso nos suma pues 10.000, lo cual significa que le debemos a los proveedores 3.000 y le debemos al banco 7.000, y en activos solo tenemos 7.600. Pues ese descuadre, ¿qué significa? Significa que operamos mal en ese periodo y posiblemente no solamente hubo pérdida, sino que nuestros activos se redujeron. ¿A cuánto? Bueno, a 2.400. Esa fue la pérdida de ese periodo, es la pérdida de riqueza, en este caso, de un periodo a otro. Este es un escenario totalmente negativo y es un escenario muy común para las empresas, generalmente las empresas familiares, cuando no llevan control de su situación financiera. Y esto muestra pues la importancia de llevar un balance general para poder determinar el incremento o reducción de la riqueza en una empresa. Ahora vamos a hablar acerca del estado de resultados, el cual es un informe financiero que muestra la gestión de la empresa en un periodo determinado, el cual es generalmente de un año. Dato clave, entonces ya terminamos lo que es el estado de situación financiera, ahorita hablamos del estado de resultados. Esto es el mismo resumen del video que ya vimos anteriormente. Simplemente nos está diciendo que el estado de resultados me muestra ingresos, costos y gastos en un periodo contable. Y que este periodo contable generalmente es de un año. Los estados de resultados que ustedes tienen son de un año, a excepción de los estados de resultados de Juan Esteban y compañía, que vi que tenían un periodo semestral. No tiene problema, igual es válido también. Pero tengo que identificar cuál es mi periodo para poder hacer el análisis. En el caso de ustedes estoy casi seguro que el de todos, a excepción del grupo de Juan Esteban, es de un año. Generalmente en su encabezado se muestra el estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del año X. Es decir, muestra un periodo de inicio y muestra un periodo final y mide pues la gestión en ese periodo. Es decir, nos muestra qué tan eficiente y eficaz ha sido el empresario para generar rentabilidad en un periodo determinado. ¿Cuál es la composición de un estado de resultados? Pues es simple. Tenemos ventas, tenemos costos y gastos y por último tenemos la utilidad. Pues las ventas pues definitivamente son aquellas que se dan dentro de ese periodo. No importa si son al crédito o al contado, deben ser registradas pues, en el estado de resultados. Los costos pues, generalmente son aquellos pagos directos que se hacen al proveedor. Es decir, son aquellos costos de los productos vendidos. Y los gastos generalmente son aquellos pues, que se pagan en un periodo determinado, ya sea semanal, quincenal o mensual, y que afecta pues, el estado de resultados. Y por último tenemos la utilidad neta, que es el resultado de las ventas menos los costos y menos los gastos. No es otra cosa que lo que ustedes siempre han conocido del estado de resultados. ¿Qué es la utilidad? Tomar las ventas, restarle los costos y restarle los gastos. ¿Cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Recuérdenmelo, por favor. Los necesito escuchar más, muchachos. ¿Cuál es la pregunta? La diferencia entre un costo y un gasto.
costo es todo lo relativo como a la producción de un producto o de un servicio, y un gasto pues todo lo que está con lo administrativo, con lo que vale mantener la parte administrativa de ese servicio o de ese producto. Ok, exacto. Entonces, Pero no costo. puede ser deducible, no puede ser como tal sumado al valor del producto recuperable. Ok. Entonces, costo es porque lo necesito para mi producto. Y sin él no existe producto. Mientras que un gasto no es necesario para el producto. Y simplemente la utilidad, como la mido, tomo mis ventas, le resto mis costos y le resto mis gastos, y con esto yo ya estoy obteniendo una utilidad. Si mis ventas son mayores que mis costos y gastos, tengo utilidad. Si mis ventas son menores que mis costos y gastos, tengo pérdidas. Niños, esto de pronto a algunos les puede parecer muy poquito todo este repaso que estamos haciendo hoy, pero yo necesito que estemos volando en el análisis de los estados financieros para poder llevar a cabo el curso. ¿Listo? Si hay preguntas, dudas o inquietudes, en el momento inmediatamente las hacen para que no se nos vayan quedando en el tintero. Entonces, la utilidad depende mucho pues, del margen bruto y del margen neto que pueda ofrecer los productos que se están ofreciendo en la empresa. Vamos a analizar dos escenarios para poder entender un poquito más acerca del estado de resultados. Por ejemplo, podemos observar en la pantalla, podemos ver una situación donde hay un nivel de ventas de 5.000, los costos fueron de 3.000, 5.000 menos 3.000 nos genera una utilidad bruta de 2.000, hay una cantidad de gastos de 1.000 y eso nos da una utilidad neta pues de 1.000. Pues nosotros podemos interpretar esos estados financieros o el estado de resultados de forma porcentual. Pues todo depende de las ventas, es decir, todo parte de las ventas. Entonces 5.000. Ahí está lo que ustedes deben analizar. ¿Qué deben analizar? Sencillamente deben tener en claro que la utilidad bruta es coger las ventas y restarle el costo, solo el costo. Cuando yo tomo mi venta y le resto solamente el costo, es decir, solo el valor asociado al producto, obtengo la utilidad bruta. Si adicional a eso le resto ya los gastos, ya tengo la utilidad neta. Obviamente ahorita lo vimos más desglosado, restándole los gastos operacionales, después restándole los gastos no operacionales o gastos financieros, después restándole los impuestos. Aquí me lo presentan de una forma muy global. ¿Y qué me dice? Que a esos valores yo les puedo dar porcentajes. Al yo darle porcentajes ya no estoy hablando de utilidades brutas y utilidades netas, sino que estoy hablando de márgenes. ¿Cómo saco yo el margen bruto? Simplemente tomo la utilidad bruta y la divido entre las ventas. Es decir, tomo 2.000 y lo divido entre 5.000 y me da el 40%. ¿Cómo saco yo el margen neto? Simplemente tomo la utilidad neta y la divido entre las ventas. 1.000 dividido entre 5.000 me da el 20%. ¿Está clara esta parte matemática? ¿De qué son los porcentajes? Inclusive me devuelve. ¿Listo? Resultados de forma porcentual. Entonces, todo depende de las ventas, es decir, todo parte de las ventas. Entonces, 5.000 representa el 100% de las ventas. De esos, pues 3.000 son los costos de esos productos. Eso significa que representa el 60%. De esos, hay una utilidad bruta de 2.000, lo cual representa un 40% de margen bruto. Y este es un término muy común que se debe utilizar a nivel empresarial. ¿Cuánto es el margen bruto o el margen directo que nos genera un producto o un servicio? Podemos ver los gastos que fueron de 1.000, que representa el 20% de ¿qué? De sus ventas. Y por último, observar una utilidad neta también de 1.000, que representa el 20% de margen neto. Entonces, podríamos decir acá, esta es una situación donde la empresa obtiene un 40% de margen bruto de cualquier venta que haga, y podemos ver que genera un 20% de margen neto, lo cual es un margen pues muy aceptable. Con base a esos datos, pues podríamos incluso calcular el punto de equilibrio. Y ahora vamos a observar un segundo escenario, donde las ventas siempre son de 5.000,
los costos son de 4.000 y eso me genera únicamente utilidad bruta 1.000. Entonces, tenemos siempre los mismos gastos de 1.000, la utilidad neta sería entonces de 0. Entonces, a nivel porcentual podemos observar que el 100% de las ventas, el costo de 4.000 representa un 80%, lo cual nos deja un 20% de margen bruto. Y 2.000 de gastos también nos representan un 20%, por lo tanto el margen neto es de 0. ¿Hay muchas empresas bajo este escenario? Sí. Muchas empresas tienen márgenes brutos bastante bajos y muchas veces tienen gastos bastante elevados, lo cual ocasiona que el margen sea bastante bajo o sea igual a 0. Entonces, es importante conocer la composición que tiene tu estado de resultados en tu empresa. Es decir, es importante registrar las ventas, buscar una manera sistematizada de poder hacerlo. El 100% de las ventas deben de registrarse y de igual manera tener un sistema de costeo que permita tener esa información, llevar un control de gastos y al final poder tener en un periodo determinado la utilidad neta. También podemos aprender acá que debemos de buscar negocios que ofrecen un margen bruto bastante bueno o algo que permita hacer frente pues a los gastos del periodo. Pues bien, eso es el estado de resultados en términos sencillos y ahora vamos a analizar el estado de flujo de efectivo. La parte del flujo de efectivo no la manejamos en análisis financiero porque esto se refiere netamente a contadores. Y aquí estamos en un grupo netamente de administradores. Entonces, análisis del flujo de efectivo no voy a profundizar. Inclusive ustedes no tienen estados de flujo de efectivo, creo que a excepción del grupo de Juan Esteban. Y no lo vamos a trabajar para efectos del curso. Pero sí veamos la teoría de cómo se analiza. Por último, hablaremos del estado de flujo de efectivo, el cual es un estado financiero fundamental para la toma de decisiones. Y sin embargo, se deja a un lado en muchas empresas. Y sí es tan importante que la falta de control del efectivo hace que muchas empresas puedan tener pérdidas y eso lo pueda llevar a la quiebra. Entonces, ¿qué es el estado de flujo de efectivo? Pues de igual manera, muestra el resumen del efectivo en un periodo determinado. Generalmente puede ser de un año. Y muestra los movimientos de efectivo que pueden ser originados por fuentes de financiamiento o por fuentes de operación o por fuentes, en este caso, de inversión. Entonces ustedes como administradores, cuando se encuentren en un estado de flujo de efectivo, como su nombre lo dice, este estado, que yo estoy seguro de que nunca lo han escuchado, nunca lo han visto en clase, este estado de flujo efectivo es importante. ¿Por qué? Porque les va a mostrar a ustedes cómo se movió el efectivo en un periodo de tiempo. Es decir, qué efectivo se generó en operación, qué efectivo se generó en inversión, qué efectivo se generó en financiación y qué efectivo se gastó en operación, qué efectivo se gastó en inversión y qué efectivo se gastó en financiación. Se refiere netamente a la cuenta de efectivo, es decir, a la cuenta de efectivo y equivalente a efectivo o a la cuenta de disponible que ustedes conocen en el estado de situación financiera. Como les digo, no vamos a hacerle análisis financiero al estado de flujo de efectivo, pero sí quiero que lo conozcamos. También podemos evaluar que el estado de flujo de efectivo es muy similar al estado de resultados, con la diferencia que muestra simplemente aquellas operaciones que afectan el efectivo. Vamos a ver un ejemplo acerca de la diferencia entre el estado de flujo de efectivo y el estado de resultados, tal como ustedes pueden ver en la pantalla. Pues bien, podemos observar un estado de resultados normal de operación, donde la venta es de 5.000, los costos son de 3.000, eso nos genera una utilidad bruta de 2.000, tenemos gastos de 1.000 y eso nos genera una utilidad neta de 1.000. Ahora, con base a ese estado de resultados podemos obtener el flujo de efectivo y podemos observar que de las ventas de 5, pues no todo ingresó en efectivo.
pues solamente ingresaron 3.000, lo cual significa que 2.000 dieron origen a unas cuentas por cobrar, es decir, a través de las políticas de crédito que la empresa maneja. Podemos ver los costos, en este caso podemos ver que cuáles fueron los pagos que se hicieron a los proveedores, es decir, las salidas. En este caso, pues se pagó el 100% de los costos a proveedores, es decir, que los proveedores no dan crédito. Entonces, eso significa que ingresaron 3.000 y pagamos 3.000, pues podemos ver que ahí se nos fue el efectivo, pero todavía tenemos los gastos que cubrir, los picos, y eso nos genera otros ingresos y eso nos da una diferencia de menos 1.000, lo cual significa que en ese periodo el estado de flujo de efectivo nos muestra un resultado negativo. Ahora, esto es muy común en las empresas de nuestro medio. Podemos observar empresas que dicen, bueno, pero si gané 1.000 según el estado de resultados, ¿por qué no tengo dinero? Y eso se debe a que las políticas, por ejemplo, de cuentas por cobrar, puedan generar ese desfase. O posiblemente los inventarios, posiblemente compremos demasiado inventario y ahí tengamos mucho efectivo, pues estancado. Entonces, pueden haber muchas causas y esas causas pueden mostrarlo, pues, el estado del flujo de efectivo. Y esa es su gran importancia, por lo cual las empresas deben de llevar su control en forma separada. Así que con ello podemos ver la gran importancia que tiene el estado de flujo de efectivo como tercer estado financiero. Pregunta: ¿qué es para ustedes liquidez y qué es para ustedes rentabilidad? Es más, espérame, Jorge William. Espérame, Jorge. ¿Quién está hablando? Daniel. Daniel, te dejo en stand-by un momentico, discúlpame lo grosero. Quiero saber quién está en clase y quién no. ¿Qué pasó con Laura? ¿Laura se me fue o ya volvió? Laura. Aquí estoy, profe. Ahorita me dejaste solo. Profe, es que en mi casa hay mucha gente. Laura, ¿qué es para ti liquidez y qué es rentabilidad? ¿Qué es qué, profe? Liquidez y qué es rentabilidad. Para mí la liquidez es como el flujo de caja que tiene una empresa y la rentabilidad son las ganancias que, pues, que tiene una empresa por lo que vende o por lo que su producto que está ofreciendo. ¿Y son lo mismo o son diferentes? No diferentes. Ok. Jefferson, ¿qué opinas de lo que dice Laura? ¿Qué le complementas tú? ¿O es correcto? Pues la verdad es que, pues la verdad sí ahí me confundo un poquito, porque la verdad lo que le digas es como mentira, sobre esos dos conceptos, profe. Ok. Daniel, ahora Pero, sí. pues, que te en clase. Listo, Jefferson. Daniel, ahora sí argumentame lo que me ibas a decir y me disculpas haberte interrumpido. No, pues yo también son términos parecidos y también me confundo, pero yo tengo entendido que pues, rentabilidad es cuando una empresa es el margen de ganancia que debe una empresa. Y el otro término, ¿cuál era, profe? Liquidez. Y liquidez es como el flujo de caja, por así decirlo, o la plata que tiene en este momento la empresa para gastarla. Pues lo inmediato, lo que se representa, como se nos explicaba ahorita, que se trata que son cosas que se deben, está en el banco. La liquidez yo creo que es lo que se tiene para gastar en el momento. Ok. Entonces vamos a diferenciar estos dos conceptos, señora. Yo creería que no son iguales porque al hablar de rentabilidad, la rentabilidad es lo que me está dejando a mí como tal mi empresa y la liquidez es lo que yo tengo en mi empresa, pero no es lo que mi producto
o mi servicio, entre comillas, me está dejando. Ok, no se asocian por eso. Yo puedo tener plata y no ser rentable. O puedo ser rentable y no tener plata, como lo dice Julia. Definamos estos dos conceptos. Aquí nosotros tenemos un estado de resultados y un estado de flujo de efectivo. El estado de resultados a mí me va a hablar siempre de rentabilidad. Nada más rentabilidad. Cuando yo hago un análisis financiero y coja un estado de resultados, tengo que dar por entendido que lo que él me va a mostrar es la rentabilidad de la empresa. ¿Y qué es la rentabilidad? Pues la rentabilidad es la capacidad que tiene la empresa de generar utilidades. Si una empresa decimos que es muy rentable, pues es porque genera muy buenas utilidades. A diferencia de la liquidez es la capacidad que tiene la empresa de generar flujo de efectivo o de generar efectivo o de generar cash o de generar money, etcétera, como lo quieran llamar, pero no va asociada directamente a la rentabilidad. Una empresa puede no ser rentable y tener mucha plata. Una empresa puede ser muy rentable y no tener un peso. Y los dos juegan para el mismo lado, es decir, los dos tienen que estar juntos, tienen que ser buenos. Nosotros más adelante, tipo 5 o 6ª semana, vamos a estar viendo los indicadores de rentabilidad y los indicadores de liquidez. Y vamos a estar viendo qué es lo que me dice. Pero de momento sepamos que la rentabilidad es la capacidad de generar utilidades, mientras que la liquidez es la capacidad de generar efectivo. Y no son simultáneas. ¿Que yo quiero que las dos sean simultáneas? Sí. ¿Que es lo ideal? Sí. Que la plata que yo genere, que la utilidad que yo genere la quiera ver en plata, sí. Que yo quiera generar mucha utilidad y quiera tener ese dinero, sí. Pero no se da. ¿Por qué no se da? Bueno, generalmente no se da. ¿Por qué no se da? Por lo siguiente. Aquí nos muestran un ejemplo. Nos están mostrando un estado de resultados en el que la empresa vendió $5,000, tuvo costos de $3,000 y tuvo una utilidad bruta de $2,000. Le restó unos gastos de $1,000 y dio una utilidad neta de $1,000. Empresa rentable. Muy rentable, muy poco rentable, eso ya lo veremos más adelante. De momento vemos que la empresa es rentable porque nos dio una utilidad. Y si le aplicamos el margen de utilidad neto o el margen neto de esta empresa, nos va a decir que es el 20%. Es decir, es una empresa que está rentando el 20% de las ventas. Y eso es una rentabilidad buena. Ok, entonces ya sabemos que la empresa es rentable. Pero me voy a ver y no hay plata, no hay un peso. Antes estoy debiendo. Pasó mi periodo contable, 2019. Y la empresa en la que yo estoy ubicado, muy bacano, me generó una rentabilidad de $1,000. Pero me voy a buscar esos $1,000 y no tengo un peso. O sea, la empresa no tiene liquidez. ¿Y por qué no tiene liquidez? Pues resulta que es que la empresa vendió $5,000, pero resulta que esos $5,000 que vendió solamente he cobrado $3,000. Los otros $2,000 me los están debiendo. ¿Por qué? Porque yo vendo al contado y vendo al crédito y resulta que de lo que vendí todavía me deben $2,000 que no me han pagado. Pero resulta que el señor al que yo le compro la mercancía que vendo, ese señor por el contrario sí me dice, no, cash is king, el dinero es el rey, yo le vendo pero le vendo al contado. O sea que ese costo de $3,000 yo lo tuve que pagar en efectivo. Apenas compré la mercancía tuve que pagar. ¿Con qué la pagué? Pues la pagué con lo que me pagaron los clientes a los que le vendí al contado. O sea, no tengo plata. ¿Tengo utilidad bruta? Sí, pero no tengo plata. Y aparte de todo resulta de que los gastos también los tengo que pagar al contado. De que las personas con las que yo tengo gastos no me dan crédito. Como no me dan crédito, a mí ¿qué me toca hacer? Endeudarme, ir a buscar de dónde me saco otros $1,000 para poder pagar esos gastos. Y mi flujo de caja en el periodo fue negativo. En lugar de generar efectivo, a la empresa, destruí efectivo. Es decir, tuve que buscar efectivo por otra parte. Y no generé efectivo. A pesar de que generé utilidad. Vemos una empresa que está siendo rentable, pero no está siendo líquida. Es claro con este ejemplo qué es la liquidez y qué es la rentabilidad. Y les pregunto a los que no tenían claro el concepto. Jefferson, ¿te quedó claro? Jefferson. Sí, profe, sí, señor, ya. Es que el internet es un poquito lento en una casa donde sea. Pero vamos claros. No hay preguntas. Listo. Juan Camilo, ¿estamos claros?
Sí, pero Jorge William, esto lo tenías claro de gestión financiera conmigo, creo, ¿cierto? Sí, correcto, claro, sí. Sino que sí me queda una dudita pequeña es, o sea, yo sé que no, yo sé que nunca van a estar bien unidas y todo, pero es no que la empresa sea líquida o rentable, entonces, Dímelo tú. yo diría que no que sea rentable, ¿no? Dímelo tú, con seguridad. Jorge William, y todos. Y la pregunta que hace Jorge William, hagámosla a todos. Todos ustedes ya están en un nivel profesional. Ya estamos hablando entre colegas. ¿Qué creen ustedes que es mejor? ¿Que la empresa sea líquida o sea rentable? rentable, profe. Rentable, ok. ¿Qué más? ¿Quién dice que es mejor que sea líquida? ¿Y por qué es mejor que sea rentable? No, profe, yo opino que es mejor que la liquidez. Ok, Porque la rentabilidad, lo que te explicaba ahorita, es hay empresas que son rentables, pero no tienen para pagar nada más. ok. Pero yo prefiero no sé si me estoy equivocando, pero por lo que acabo de comprender, pues debe ser tener liquidez, capacidad de Profe, yo poder tiene que, invertir o mover la plata. Listo, Daniel. Laura. profe, yo creo que tiene que haber como un equilibrio entre ambas. Ok, perfecto, Laura. Las dos son necesarias en la empresa. Yo no me gano nada con tener una empresa que sea súper rentable y no tengo un peso. No tengo nada. Y no me gano nada con tener una empresa que me esté generando mucha plata, pero que no esté siendo rentable. Porque finalmente esa plata que me va a generar, pues me la voy a tener que gastar luego. ¿Sí? Tiene que haber un equilibrio entre las dos. Las dos son muy importantes. Si la empresa no es rentable, pero es líquida, ¿qué me gano con tener liquidez? ¿Qué me gano con que haya, qué sé yo, una tienda de barrio que todo lo venda por debajo del costo? Es decir, que venda papas y compre papas a 1000 el kilo y las venda a 800. Entonces esa señora de la tienda cogió sus platicas, 100.000 pesos, y compró 100 kilos de papas y a 1000 pesos el kilo y empezó a venderlas a 800. Esa tienda se le llena. Hombre, la papa que vale a 1500 pesos, bueno, estoy hablando bobadas, no sé nada de mercado, pero estoy hablando bobadas. La papa que vale a 1500 pesos, el kilo, allí la están vendiendo 800. Y todo el mundo se va por donde esa señora, rapidito, y esa señora vende los 100 kilos rapidito. Y ahí tiene su liquidez, porque vendió todo al contado, pero no fue rentable. ¿Ustedes creen que esa señora hizo negocio? No, pero tengo ese negocio porque hasta que paraba viendo algo, no le podía no alcanzar, ¿no? No, es que no le va a alcanzar. Inclusive perdió plata. De los 100.000 que puso, vendió todo en 80.000. Y fue muy líquida, porque todo lo vendió al contado. Es más, puede que esos 100.000 ni siquiera los hubiera sacado ella de su bolsillo. Puede que fue a la tienda, a otra tienda y les dijo, fíjenme 100.000 pesos en papa y le dieron 100.000 y ella se fue y los vendió todos al contado y se quedó con 80.000. Pero en algún momento tendrá que pagar la deuda de 100.000. Y ahora al contrario, ¿qué se gana la señora con comprar la papa a 1.000 y venderla a 2.000, pero todo el mundo la queda debiendo? Y todo el mundo va y le compra la papita, muy rentable, porque ella la compra a 1.000 y la vende a 2.000, pero todo el mundo se la quedó debiendo. Nadie le pagó, sí, anótemela. Y al otro día, ¿con qué compra esa señora? ¿O con qué paga el arrendo? ¿O con qué paga los servicios? Muy rentable, pero no tuvo liquidez. Entonces, como dice Laura, tiene que haber un equilibrio entre las dos, porque las dos son importantes y las dos son necesarias. Si una empresa no tiene rentabilidad, por mucha liquidez que tenga, no se va a poder sostener en el tiempo y esa liquidez se le va a acabar, porque no tuvo rentabilidad. Si una empresa tiene rentabilidad muy alta, pero no tiene liquidez, entonces tiene que irse a un banco o a un gota a gota a pedirles que le presten y le cobran intereses y esos intereses hacen que la rentabilidad disminuya y finalmente también se quiebra. Entonces, no es que una sea más importante o que otra sea menos importante. Las dos tienen que tener un justo equilibrio, de que yo tenga utilidades, pero yo también pueda ver platica y no me vea corto de efectivo. Te respondo con eso tu duda, Jorge William. Sí, completamente correcto. Sí, gracias. Listo, con mucho gusto.
¿Más preguntas hasta ahí? Entonces continuemos. Estado de flujo de efectivo como tercer estado financiero. Pues bien, como emprendedores o empresarios es importante entender acerca de cómo opera un estado financiero, lo cual es un termómetro que mide el nivel de rendimiento o efectividad que se tiene en un periodo determinado. Así que hay también otros indicadores o razones financieras que permiten interpretar los estados financieros de manera más profunda. Por ejemplo, tenemos las razones de liquidez, las razones de actividad, las razones de deuda o apalancamiento, o en este caso las razones de rentabilidad. Entonces, en la primera, en cuanto a razones, por ejemplo, de circulante, podemos ver, por ejemplo, el nivel de liquidez que pueda tener la empresa. Incluso una de ellas puede ser la prueba de ácido. También podemos ver, en cuanto a las razones de actividad, podemos ver, por ejemplo, el nivel de rotación de inventario o el nivel de rotación de las cuentas por cobrar. También podemos ver aspectos en cuanto a las razones de endeudamiento o apalancamiento, la relación que pueden tener los pasivos versus el capital o versus los activos. Y también podemos ver las razones de rentabilidad, por ejemplo, el margen neto o el margen bruto con respecto a las ventas. Pero cada una de estas razones vamos a analizarlas en el siguiente programa, así que deben de estar muy atentos. Otra parte fundamental del análisis financiero: los indicadores financieros o las razones financieras o las tasas financieras. Todavía no las vamos a ver, las vamos a ver más adelante, pero obviamente son las que necesitamos sacar y van a ser el objetivo de este curso. Entonces, con estos dos videos y con todas estas intervenciones y con todas estas charlas, yo lo que espero es que ustedes ya se hayan familiarizado más como financieros. Ustedes no son contadores. Aquí hay alguien de contaduría, ¿cierto que no? Yo, pero aparte de mí no hay nadie de contaduría, ¿cierto? Ustedes están tan participativos. Bueno, ustedes son administradores. Toda la parte que ustedes vieron en contabilidad 1 y 2 y en costos es para que ustedes conozcan la raíz de los estados financieros, no para que los aprendan a hacer. Y eso es claro. Y yo sé que ustedes no lo saben hacer. Bueno, sí lo saben hacer a grosso modo con lo que aprendieron en clase, pero no son contadores expertos, no saben qué es un ajuste por inflación, no saben qué es una revalorización del patrimonio, no saben qué es una reserva estatutaria, en fin, muchos términos de estados financieros que ustedes pues obviamente no saben de dónde vienen porque a ustedes no les gusta la contabilidad. Yo siempre les digo lo mismo y eso para mí es claro. Si a ustedes les gustara la contabilidad, pues no estarían en administración, estarían en contaduría. Vale lo mismo el semestre, etc. Si ustedes están aquí es porque su fuerte es por otra parte. Pero como administradores que son, todo lo que vieron hoy en este video o en los dos videos sí lo deben conocer y lo deben interiorizar. Porque esta sí es la clave para ustedes actuar como financieros. Es decir, esta sí es la clave para que ustedes aprendan a interpretar y a jugar con los estados financieros. Por eso yo necesito que estos videos y que lo que vimos hoy sí lo tengan más que claro. No necesito que les sepan que la cuenta de efectivo, que la cuenta de caja es la 1105 o que la cuenta de proveedores es la 1435. Yo no necesito eso. Pero sí necesito que sepan qué es efectivo o qué son inventarios o qué es una cuenta por cobrar o qué es una cuenta por pagar o qué es un pasivo corriente o qué es un pasivo no corriente, porque con ellos es que empezamos a hacer análisis financiero. Y ustedes, como administradores, sí deben aprender y sí deben saber hacer análisis financiero. Por tanto, ¿qué necesito? Que en los equipos muy juiciosos, y ya empiezo a dejar las tareas para dentro de 8 días, que en los equipos muy juiciosamente, por favor, empiecen a analizar los estados financieros que ustedes tienen ahí. Y necesito también que los tengan súper interiorizados en el equipo. Que sepan cuál es el activo corriente de su empresa, cuál es el activo no corriente de su empresa, etc. Pero que los vayan conociendo. Y siguiente tarea, van a consultar, y las dejo aquí. La voy a dejar por el chat inclusive para que quede la evidencia.
y van a consultar qué es el análisis vertical y qué es el análisis horizontal. Recomendación, les va a ser muy útil que los estados financieros que tengan los transcriban a Excel para que les quede más fácil trabajar la próxima clase. Pero uno cómo busca eso, contabilidad, Con que tú escribas análisis horizontal, te van a salir cantidades de resultados. Profe, ese fue el que usted nos puso a ver el video, ¿verdad? Sí, ese fue el que vimos la clase pasada, que nos daba la introducción. Y como recomendación, que pasen los estados financieros a Excel, con fórmulas, para que garanticen que los valores los pasaron de forma correcta. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿Más inquietudes? ¿Ninguna? Yo tengo una, pero en torno a la parte final del video. El señor dijo el término apalancamiento. ¿Sí? El apalancamiento es punto de equilibrio. No. El apalancamiento es como me financio yo cuando no tengo liquidez. Es muy similar al endeudamiento. Pero estas terminologías sí las vamos a desglosar más adelante cuando empecemos a ver cada uno de los tipos de indicadores. Vale, pues muchas gracias. ¿Listo? ¿Más preguntas, más dudas o más inquietudes? No, profe. Listo, niños, entonces ya damos por finalizada la tutoría de hoy. Recuerden que nos quedan actividades o trabajo para la próxima clase. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues de una me lo hacen saber, por favor. Listo, niños. Listo, profe, gracias. Gracias a ustedes y que pasen una feliz semana. Listo, hasta luego. Igualmente, profe.